Señores, el Tribunal Superior Electoral ha manifestado que está de acuerdo con que en el país se puedan realizar elecciones unificadas, o sea, todas el mismo día, de manera que se pueda establecer un mecanismo para evitar el doble gasto que tenemos, la doble campaña que en un momento alguien se inventó de que había que quitar el arrastre y vamos a explicar el porqué, luego de conocer en detalles esta información. Los jueces del Tribunal Superior Electoral, ante una comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma constitucional, allí argumentaron que la unión de los comicios facilitaría los trabajos de resolución de conflictos electorales que ocurren cada vez que concluye un torneo electoral. De acuerdo con el juez Fernando Fernández, el Tribunal Superior Electoral no tiene ningún temor de unir las elecciones municipales, congresuales y presidenciales para que se efectúen el tercer domingo de mayo cada 4 años. Puede bajar, director. Recuerden que en nuestro país hemos tenido en varias oportunidades problemas con los resultados electorales. En uno de los momentos más álgidos, confuso, cuando Joaquín Balaguer, siendo presidente en los últimos años, precisamente el último periodo, enfrentado a José Francisco Peña Gómez, el problema que se presentó en ese momento fue la dislocación de el padrón electoral. Personas que votaban en una mesa aparecían en otra, o en otro pueblo, o simplemente no estaban en el padrón. Lo que se daba en aquellos años en la Junta. Sencillamente, bajo una negociación, pues Peña Gómez logró que se le quitara a ese periodo electoral 2 años y que Balaguer ejerciera el poder por 2 años y transcurrido ese periodo, pues se llamara a elecciones una vez más. Entre el trajín de las negociaciones, Peña Gómez entendió de que había ganado ese enfrentamiento, en el sentir, no gané las elecciones, sí, pero sí pude lograr que se modificara la ley electoral, me parece que la Constitución también, para que se llamasen 2 años a las elecciones, nueva vez. Balaguer astutamente le dio en la madre, como se dice, a Peña Gómez, porque aceptó la negociación, no obstante, incluyó algo, Peña Gómez no le dio mente en ese momento, y era incluir el 50+1, lo que preveía de ahí en adelante que para cualquier circunstancia 2 partidos tenían que ponerse de acuerdo en la segunda vuelta si el primero no tenía el 50+1. Efectivamente, 50+1, ahí se estableció, todavía lo tenemos, y la segunda jornada o segunda vuelta, segunda ronda electoral, fue donde entonces, bajo el acuerdo que se realizó, no recuerdo si se llamaba Acuerdo Santo Domingo o el Frente Patriótico, Partido Reformista y el PLD, saliendo ganador en ese entonces, por primer periodo, Leonel Fernández. De ahí para acá siempre hemos querido ajustar las cosas, la ley electoral y la Constitución,
a caprichos de un grupo que en un momento exigen una cosa y otros grupos. Pues llegó un momento en que a alguien se le ocurrió la idea de que había que dividir las elecciones presidenciales y congresuales de las municipales bajo el entendido de que los alcaldes y directores, regidores y vocales eran arrastrados por la figura presidencial. Se le hizo caso y se logró colocar entonces esas elecciones en febrero y que en mayo se quedara la presidencial y congresual para elegir senadores y diputados y presidentes. Cosa que desde el primer momento observamos, pero bueno, si no puede haber arrastre para el alcalde y los regidores, pues tampoco que haya arrastre por los diputados y senadores, porque estamos haciendo un ejercicio a la mitad. La Constitución y la ley electoral favorece a un grupo y perjudica a otro, si es que eso es cierto, de que la figura presidencial mantiene un arrastre, porque arrastrar a los diputados y senadores y no a los alcaldes y regidores. El arrastre como quiere estar. Peor aún, porque en aras de lograr y conquistar el poder presidencial, todos los esfuerzos de todos los partidos se involucran en lograr las alcaldías en febrero y ya para las elecciones presidenciales y congresuales esos alcaldes ya están en el poder. Entonces, el arrastre siempre va a existir. O sea, nos quedamos cortos al entender de que sí. Y para evitar ese famoso arrastre, al país le cuesta una millonada el hacer elecciones en febrero y en mayo, tan solo para que no arrastremos el alcalde y regidor. ¿Qué precio estamos pagando por el arrastre? Y yo quiero que alguien me diga si no ha habido arrastre. Las figuras presidenciales se envuelven, al contrario, se envuelven más en ganar, obtener esos municipios y esos distritos para que le apoyen entonces, ya como figuras, con el poder municipal y distrital, hacia su figura presidencial y los diputados y senadores. Entonces, totalmente incierto lo que nos vendieron en el momento de que dividiendo las elecciones, los alcaldes podrían ser electos bajo un criterio muy localista en cada demarcación, sin ningún tipo de influencia gubernamental, o de la figura que esté presidencial de los diferentes partidos, tanto de oposición como de gobierno. ¿Qué precio hemos pagado económicamente? Pero sin ni decir, no solo el dinero que tiene que darle el Estado y que nosotros pagamos a la Junta para organizar unas elecciones con equipo, personal, publicidad, todo en febrero, y el mismo montaje repetirlo en mayo. Así mismo como la Junta y nosotros tenemos que invertir esos recursos, pero imagínense también el empresariado, todo el engranaje, las caravanas, las marchas, la gasolina, es todo que se gasta al doble. Al final, si usted me dice, hemos tenido mejores resultados porque ninguno de los alcaldes o alcaldesas ha sido arrastrado, ¿y si ha sido arrastrado qué? Sume lo que se ha gastado por el famoso arrastre, no compensa lo que invertimos para al final evaluar si arrastró o no.
preferimos que lo arrastre, no que lo arrastre, no, que lo agarre por los moños el candidato presidencial y lo lleve en los hombros y no el dinero que hay que invertir. Totalmente de acuerdo de que hay que unificar las elecciones y que el mismo proceso que usted hace de votar por un regidor y un alcalde, usted puede hacerlo por un presidente, un diputado y un senador. Ya, el mismo día, el mismo personal, la misma máquina. No hay que dar 2 viajes, no hay que paralizar el país de 2 ocasiones. Tenemos que avanzar y sobre todo que el precio que pagamos para nosotros llenarnos de fantasía mental de que no son arrastres es un alto precio para ese tipo de democracia que al final no tiene resultados.